Jardani, me estabas contando tu linda historia de tu pasado, pero contame cómo fue que llegaste a ser lo que eres hoy. Bueno, eso es todo un proceso. Te contaba que salí de la empresa, o sea, a veces hay que chocar con lo que la tradición familiar dice, porque toda mi familia ha sido netamente hacia la fábrica de calzado, luego mi papá se reencontró con mucha parte de la familia, primos, mi mamá también, y todos encaminados hacia esa parte del calzado. Entonces yo me separo y tengo una oportunidad en un banco, y empiezo en ese banco desde el archivo. Sí, fue impresionante porque eso fue a través de un familiar muy cercano a la esposa de mi hermano, quien es su esposa hoy en día. Y yo recuerdo que un día salí en un tiempo de juego y yo tenía 19 años, más o menos había salido a bachillerato, y me encuentro a este hombre por la tardecita y él venía a trabajar y me dijo, ¿tú qué estás haciendo? Le dije yo, nada, estoy ayudándole a mi papá. Y dice, ¿tú no quieres trabajar en un banco? Y yo le dije así, aquí no hay que matar. Y dice, ¿cómo? Pues se lo dije en broma, le dije, aquí no hay que matar. Pues trabajar en un banco en esa época, Federico, era una cosa tremenda, porque allá te pagaban hasta por reírte, o sea, era un sueño estar en un banco. Entonces él me dice esto, yo le digo, claro, pues, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, páseme una hoja de vida. Y entonces yo le paso la hoja de vida, él la presenta ya, me presenta como recomendado, y es así que en pocos meses ya estoy en el banco y entro al archivo del banco en un sótano, y yo era el que archivaba los cheques en orden de consecutivo de cuentas, y eso era por allá, digamos así, como una ratonera, porque eso era en medio de cajas, eso era el lugar más oscuro del banco, y yo empiezo allí a soñar, empiezo a soñar. Y entonces un día entrando al banco yo dije, yo tengo que ser presidente de este banco. Y yo me voy a preparar, yo voy a aprender. Y entonces empecé desde el archivo, empecé a mirar todos los procesos bancarios, qué se hacía, cómo se hacía, a preguntarle, invertí tiempo extra, ¿sí? Y preguntaba mucho y me le pegaba a los jefes y yo andaba pendiente de los procedimientos del banco, y muchos decían, no, pues usted sí es regalado, ¿por qué se queda más tiempo? Y vienen todas esas críticas de pronto de la gente que no entiende que en ese proceso son momentos donde uno tiene que aprovechar, porque la información, lo que uno aprenda, pues ¿quién se lo quita a uno, Federico? Entonces ahí empieza realmente un desarrollo de un liderazgo. Yo empiezo a entender de que es que yo tengo que dar la milla extra, que yo tengo que aprovechar el tiempo en el lugar donde estoy, las personas con las que estoy. Yo tenía jefes que nadie les gustaba hablar con ellos porque eran mal geniados, era esa administración antigua que era tan difícil, que era la del rejo, la del pues fuerte, pero yo aprendí que ellos tenían mucho que aportarme a mí dentro de ese camino, a ese sueño. Entonces yo me le pegué a muchos jefes. Entonces yo le decía, ¿qué hay que hacer? ¿Le ayudo en el tiempo extra? Me decía, sí, ayúdame con esto. Y es así que empecé a crecer. Jardani, discúlpame, entonces vos me estás diciendo que hay dos tipos de personas, las inteligentes, las que están trabajando y siempre están ocupando y aprendiendo para mejorar y para ocupar puestos más importantes, o las que no son inteligentes y las que están solamente ocupados en lo suyo, cumplir con un tiempo y esperar. Sí, y en esa medición de inteligencia no es la inteligencia intelectual de conocer todo esto, Federico, o de tener mucho conocimiento, digámoslo, de escuela o de universidad, porque realmente yo no estaba estudiando, ¿sí? Realmente, que digamos que yo tenga una carrera en este momento, yo no tengo carrera, ¿sí? Yo fui empírico todo el tiempo, todo lo aprendí ahí, apegado a esas personas y construyendo en mi mente un sueño. Y tú tienes razón, hay gente que se limita en los empleos a solamente algo, como que a mí me sacan el jugo, digámoslo así como decimos en Colombia, pero no ven la oportunidad tan grande que hay tantos hombres con tantos trayectoria en un banco, gente de 20 años con una sabiduría tremenda en cuanto a eso. Entonces yo aprendí mucho allí, y allí empecé a escalar rápidamente. Aún sin tener estudios, el trabajo, el aprender, el estudiar toda esta reglamentación bancaria me permitió llegar a 3 puestos de ser presidente. Wow. ¿Sí? Y yo tenía más o menos 21 años, o sea, llegué a hacer algunos reemplazos y llegué a manejar la cartera de Bogotá de este banco.
Y fue impresionante, uno con 21 años, con una responsabilidad de 17 mil millones de pesos, no se entregaba un crédito en ese banco en Bogotá si no iba con mi firma, porque yo era el que autorizaba el último desembolso. Entonces eso me permitió crecer, ahí empezaba a crecer en liderazgo, en conocimiento, en posición, ya la parte económica pues en cierta manera empezó a fluir, inclusive mi papá quebró y bueno, ahí pudimos como soportar un poco esa parte financiera. Quien era mi novia en ese momento, también su papá quebró y encontramos pues que juntos podíamos apoyar en cierta manera algo de este proceso y en el banco empiezo a crecer. Pero mira, Federico, que diría uno, hay un hombre de éxito ahí, ya estoy exitoso. Pero realmente no era tan exitoso, porque allí empezamos a ver muchas cosas que se manejan a nivel de gerencias, entonces mucho licor, muchas salidas, despilfarro de recursos, y de pronto pensaría que ese es el éxito. Y dice, no, yo soy exitoso, yo tengo cómo gastar. O sea, a final de año los regalos eran impresionantes, Federico. Mi oficina se llenaba de regalos de los clientes. Podían llegarme 30, 40, 50 corbatas en un solo día y era impresionante y pues éramos generosos y yo compartía mucho con mis compañeros, pero hasta ahí realmente había vacíos, o sea, era un éxito, pero no digamos integral, era un tema de posición y bueno, todo esto que a veces ve uno, ¿no? Gerardo, y cuando volvamos me gustaría que me cuentes qué fue lo que te llevó al éxito. Okay. Ahora volvemos.